Existe una frase, escrita hace casi 2500 años, que debería haber cambiado todo lo que creemos saber sobre el Egipto antiguo. Quien la escribió fue Heródoto, el hombre a quien llamamos el padre de la historia. Él estuvo en Egipto. Caminó con sus propios pies por dentro de un edificio colosal, y cuando salió de allí, registró algo que, aún hoy, es difícil de aceptar. Dijo que aquel lugar superaba a las pirámides, no que se comparaba a ellas, que las superaba. Y después, ese edificio simplemente desapareció. Se esfumó de los mapas, se esfumó de los libros escolares, se esfumó de la boca de los arqueólogos, como si alguien, en algún momento, hubiera decidido que sería mejor que nadie recordara que un día existió. Su nombre es Laberinto. Y no es el laberinto griego de Creta, aquel del Minotauro, con el héroe entrando para matar al monstruo y desenrollando un hilo para no perderse. Ese, según los propios griegos, fue una copia, una imitación avergonzada del original, y el original era egipcio. Era tan grande, tan imposible para la época, que los viajeros de la antigüedad volvían de él sin conseguir describirlo bien. Durante casi 2 milenios se creyó que había sido destruido, reducido a polvo y a escombros, hasta que, ya en el siglo XXI, equipos modernos fueron apuntados hacia el exacto pedazo de suelo donde habría existido. Y lo que volvió en las lecturas de esos instrumentos no debería estar allí, porque, si aquello es cierto, el laberinto nunca fue destruido. Sigue debajo de nuestros pies, y hay quienes prefieren que así continúe. Para entender el tamaño de la cosa, hay que volver al comienzo. Cuando uno oye la palabra laberinto, su mente va directo a Grecia, a la isla de Creta, al rey Minos, al palacio de Cnosos y al Minotauro, mitad hombre, mitad toro, escondido en pasillos de los cuales nadie salía vivo. La historia dice que ese laberinto fue proyectado por un ingeniero genial llamado Dédalo, el mismo padre del joven Ícaro, aquel que voló demasiado cerca del sol. Pero he aquí el detalle que casi nadie cuenta. Los propios griegos antiguos admitían que Dédalo no inventó nada. Decían que él había viajado hasta Egipto, había visto algo allí y había vuelto a Creta solo para construir una versión menor, un remedo. Y no estamos hablando de la mitad del tamaño. Plinio, el viejo, escritor romano, afirmó sin rodeos que la versión de Creta tenía, como máximo, 1/100 del tamaño de la egipcia. Piense en eso por un segundo. El laberinto más famoso de la mitología occidental, aquel que inspiró películas, libros y pesadillas, era solo un 1% de la estructura real que estaba en Egipto. Y esa estructura real, al contrario de la leyenda, dejó rastros, dejó testigos, dejó piedras. El primer testigo es el propio Heródoto, que vivió en el V siglo a.C. Él no oyó hablar del laberinto de lejos, él entró. Y lo que escribió es perturbador por la frialdad. Dijo que lo vio con sus propios ojos y que era mayor de lo que las palabras podrían expresar, que si uno sumara todas las obras, todos los templos, todas las construcciones de toda la civilización griega, aún así quedarían por detrás de aquel único edificio en trabajo y en costo. Y entonces vino el golpe. Dijo que las pirámides ya eran grandiosas más allá de las palabras, pero que el laberinto superaba hasta a las pirámides. Quien ya estuvo ante las pirámides de Giza sabe el peso de esa afirmación. Son montañas de piedra que aplastan la noción humana de escala. Y un historiador que las vio personalmente eligió decir que aquel otro lugar era aún mayor. Eso no es el tipo de cosa que se escribe por exageración. Es el tipo de cosa que se escribe cuando se tiene miedo de no ser creído. Y Heródoto fue específico. Describió 12 patios cubiertos, con portones que se enfrentaban, 6 orientados hacia el norte y 6 hacia el sur, todos rodeados por un único muro continuo. Habló de 2 tipos de cámaras, unas por encima del suelo y otras por debajo de él, sumando 3000 en total, 1500 en cada nivel. Y aquí fue honesto de una manera que pone la piel de gallina. Dijo que vio los salones de arriba con sus propios ojos y que eran obras de grandeza más allá de lo humano. Pero las cámaras de abajo, las subterráneas, no las vio, no lo dejaron entrar. Sobre ellas solo pudo repetir lo que le contaron.
Guarde esa imagen. Uno de los mayores investigadores de la antigüedad, alguien que insistió en ver todo con sus propios ojos, siendo detenido ante una puerta. Ya en aquella época, lo que estaba debajo del laberinto estaba prohibido. Y él no fue el único. Diodoro Sículo, siglos después, describió salones con columnas, 40 de cada lado, y techos hechos de piedra única, decorados, perfectos. Dijo que los artesanos no dejaron espacio alguno para que nadie los superara, como si la perfección allí hubiera cerrado la puerta al futuro. Estrabón, el geógrafo griego que vivió en el cambio de la era cristiana, contó que los techos de las cámaras estaban hechos de bloques monolíticos de tamaño descomunal, y que en ningún lugar había madera, en ningún lugar había ningún otro material además de la piedra. Piedra sobre piedra sobre piedra, encajada con una precisión que él compara con la de los templos más antiguos y misteriosos de Egipto. Y todos ellos, sin excepción, describen la misma cosa: pasillos que se enroscan, caminos que se invierten, pasajes que llevan de un patio a una cámara, de la cámara a una columnata, de la columnata a otra sala y de vuelta a un patio diferente, en una maraña en la que era imposible encontrar la salida sin un guía. No era un nombre poético, era una advertencia literal. Entrar allí sin alguien que conociera el camino era perderse, y perderse allí, según ellos, podía ser fatal. Pero tal vez el testigo más inquietante sea Plinio, el viejo, el romano, porque él agregó un dato que la arqueología oficial prefiere ignorar. Dijo que el laberinto egipcio habría sido construido, según la tradición, 3600 años antes de su tiempo. Haga la cuenta. Plinio vivió en el primer siglo de nuestra era. 3600 años antes de él, nos lanza alrededor de 3600 antes de Cristo. Y aquí está el problema. La propia historia oficial dice que la civilización egipcia apenas había comenzado en esa fecha y que la gran arquitectura en piedra, los templos megalíticos, solo vinieron 700, 800 años después. Plinio está hablando de algo casi un milenio más antiguo de lo que debería ser posible, o él estaba equivocado, o estaba repitiendo una tradición que apunta a un pasado que no cabe en nuestro calendario. Y cuando un romano cuidadoso, que cita sus fuentes, te dice que algo es más viejo que todo lo que crees saber, vale la pena, como mínimo, detenerse y escuchar. Plinio también dejó la descripción más técnica de todas. Dijo que las columnas y las entradas eran de mármol blanco y el resto de granito de Asuán. Mármol blanco, en su lenguaje, es lo que hoy llamamos calcita o alabastro, aquella piedra translúcida y clara que aparece solo en los sitios más antiguos de Egipto, en columnas y bases que se remontan a los tiempos más remotos de la civilización. Y el granito de Asuán es la piedra dura, durísima, que venía del extremo sur del país, transportada por cientos de kilómetros. Dijo que había tanta de esa piedra en aquel lugar que ni siglos de saqueo lograron acabar con ella. Que había gente viviendo allí solo para arrancar piedra del laberinto y llevársela. Una ciudad entera que existía solo para desmontar una maravilla. Y es exactamente ese detalle, el saqueo, el que se volvería la excusa perfecta. Porque el lugar tiene nombre y dirección. No es misterio dónde queda. Al sur de El Cairo, siguiendo el Nilo, existe una gran depresión verde en forma de hoja, fuera del valle principal, llamada Fayún. Era allí donde quedaba el antiguo lago Meris, mencionado por nombre por los historiadores. Y en el estrecho que une el Fayún con el valle, en un punto llamado Jawara, se levanta una pirámide. No una pirámide de piedra pulida, sino de ladrillos de barro, gigantescos, pesando 20-25 kilos cada uno. Pertenece al faraón Amenemhat III, de la 12ª dinastía, y todos los historiadores antiguos fueron unánimes en un punto. El laberinto quedaba pegado a una pirámide, ligado a ella por un pasaje subterráneo. Abra el mapa hoy, haga zoom en Awara, y el propio sistema va a mostrarle la palabra escrita allí, en el desierto, al lado de la pirámide de ladrillos. Laberinto.
Sabemos dónde está desde hace siglos. La pregunta nunca fue dónde. La pregunta siempre fue por qué nadie excava. Quien más se acercó a la respuesta fue un inglés obstinado, uno de los mayores arqueólogos que jamás existieron, Flinders Petrie. Él estuvo en Hawara 2 veces a fines del siglo XIX y de nuevo al inicio del XX. Y el relato de lo que hizo debajo de aquella pirámide es una de las historias más aterradoras de la arqueología, contada por él mismo, con una calma que solo lo vuelve todo peor. Petrie sabía que la entrada de las pirámides suele quedar al norte. Entonces comenzó cavando un túnel hacia adentro de la pirámide de barro, por el norte. Y aquí es donde el coraje se vuelve locura. La arena entre los ladrillos era tan suelta y tan seca que se escurría como en un reloj de arena, descendiendo por las juntas sin parar. Tuvo que apuntalar el techo del túnel con tablas todo el tiempo, clavando cada una con sus propias manos, porque ningún trabajador local tocaba aquello con suficiente cuidado, y anotó, con humor británico, que cada ladrillo pesaba el doble de un ladrillo inglés, y que uno solo de ellos, cayendo en la cabeza de alguien, resolvería la capacidad de aquella persona de moverse por un buen tiempo. Es así como él describe la posibilidad de morir aplastado en la oscuridad. Pero lo peor aún estaba por venir. Al avanzar, Petrie alcanzó los bloques del techo de la estructura de piedra escondida debajo de la pirámide. Bloques enormes, de granito y cuarcita, de más de 1 metro de espesor. Mandó cortarlos, y sus canteros, según él, levantaron las manos al aire en desesperación y se negaron. Tuvo que cerrar la temporada y volver al año siguiente solo para encontrar hombres dispuestos a martillar a través de vigas macizas de granito. Y cuando finalmente entró, lo que encontró allí dentro no era ningún sepulcro convencional. Era una estructura megalítica brutal, hecha de bloques de cuarcita y granito de 80 toneladas. En el centro, una cámara hecha de una única pieza de cuarcita amarilla, pesando algo en torno a 110 toneladas, esculpida como una caja monolítica. Y Petrie, con una vela en la mano, se arrastró por aquel lugar. Describió pasajes llenos de lodo hasta casi el techo, en los que tenía que arrastrarse acostado, empujándose con los dedos de las manos y los dedos de los pies. Describió quedar atascado en un agujero apretado y dejar caer la vela, quedando atrapado en la oscuridad absoluta, en el calor insoportable, teniendo que mandar a alguien tras él a buscar fósforos. Describió paredes cubiertas de cristales de sal afilados que cortaban como cuchillos. Y describió agua, cada vez más agua. Y es aquí donde la historia se dobla sobre sí misma. Petrie, al excavar los campos alrededor, encontró una capa inmensa y continua de piedra triturada y yeso, esparcida por un área tan grande que no conseguía convencer a los visitantes de que aquello era artificial y no una formación natural del terreno. Lo midió. 1000 pies de largo por 800 de ancho, más de 300 metros, y concluyó, con tristeza, que estaba pisando sobre los cimientos del laberinto y que todo lo que estaba encima de aquello había sido arrancado, cortado y llevado por siglos de saqueo. El laberinto, en su visión, estaba destruido. Solo quedaba el piso, y fue esa conclusión la que entró en los libros. Esa es la versión oficial hasta hoy. Visite la página del laberinto en la enciclopedia más consultada del mundo y encontrará 4 líneas magras diciendo que fue desmontado y que no hay nada más para ver. Caso cerrado, a no ser por un detalle que nadie consideró en la época. ¿Y si Petrie no estuviera pisando sobre los cimientos? ¿Y si estuviera pisando sobre el techo? Porque fue exactamente eso lo que la tecnología moderna comenzó a sugerir. En el año 2008, una expedición liderada por un artista y filántropo belga llamado Louis de Cordier reunió un equipo y volvió a Hawara, no con palas, sino con máquinas, radar de penetración en el suelo, tomografía sísmica, resistividad eléctrica, escaneo electromagnético de baja frecuencia. Varias técnicas diferentes, independientes unas de otras, apuntadas hacia el mismo suelo donde Petrie había parado. Y el resultado, según el propio equipo, fue este. Por encima del nivel del agua, en los primeros metros, había el caos esperado,
restos de una ciudad de ladrillos construida por encima de todo en épocas posteriores. Pero por debajo de la capa de piedra que Petrie había interpretado como cimiento, por debajo de aquel piso, en un intervalo de 8 a 12 metros de profundidad, los instrumentos detectaron una rejilla, una malla gigantesca, organizada, de material de altísima resistencia, compatible con granito. Paredes verticales de varios metros de espesor, conectando lo que parecían ser innumerables cámaras casi cerradas, cubriendo varias hectáreas. En otras palabras, la estructura que Petrie creyó que había desaparecido estaba intacta, y aquella losa sobre la cual él había pisado y desistido no era el suelo del laberinto, era su tapa. Deténgase y absorba el tamaño de esto. Estamos hablando de la posibilidad de que una de las mayores maravillas del mundo antiguo, descrita por Heródoto como superior a las pirámides, esté preservada, sellada y esperando a pocos metros por debajo de un campo agrícola común, en un lugar que está marcado en los mapas desde hace más de 100 años. Un descubrimiento así debería haber sido titular en todos los diarios del planeta. Debería haber detenido al mundo, y no lo detuvo. La pregunta que incomoda no es por qué nadie encontró el laberinto. La pregunta es por qué, después de encontrarlo, todos quedaron en silencio. Según los miembros de aquella expedición, el silencio no fue accidente. Ellos afirman que, justo después de presentar sus resultados, fueron instruidos a dejar de divulgarlos, que fueron presionados, que Decordier se sentó sobre los datos por 2 años antes de finalmente publicarlos por su cuenta, en un sitio que hoy solo existe en los archivos antiguos de Internet. Y no fue un caso aislado. Más o menos en la misma época, un equipo ligado a una universidad local fue a Hawara para una misión diferente, geológica, intentando entender de dónde venía el agua que inundaba el sitio, para descubrir cómo drenarla. Esa misión, según sus propios integrantes, fue interrumpida de forma aún más brusca, y su director, un decano de Facultad de Arqueología, habría sido brevemente arrestado y apartado del cargo. Trate esas alegaciones con la cautela que merecen, porque ninguna de ellas pasó por el filtro de la ciencia revisada por pares. Son relatos de los propios involucrados, pero el patrón es difícil de ignorar. Cada vez que alguien apunta un instrumento hacia el suelo de Hawara, alguien ordena que se detenga. Y uno necesita preguntarse por qué. ¿Qué justifica tratar un pedazo de desierto como asunto de seguridad nacional? Y tal vez la respuesta más honesta no sea sobre lo que está escondido, sea sobre lo que no puede ser rescatado, porque algo cambió en Egipto en los años 60 y casi nadie liga ese evento con la historia del laberinto. Fue cuando se construyó la gran represa de Asuán, con ayuda soviética, creando uno de los mayores lagos artificiales hechos por la mano humana. La represa dio control sobre el Nilo, pero tuvo un efecto colateral silencioso y devastador. Acabó con la inundación anual del río. Y, por un mecanismo que parece contraintuitivo, eso hizo subir la capa freática. El agua que antes iba y volvía con las estaciones ahora permanece, se infiltra, empapa el subsuelo todo el año. Y en Hawara, hoy, la capa freática está alta, tan alta que si uno baja los pocos escalones hasta la entrada de la estructura bajo la pirámide, encontrará agua. Agua salobre, salada, corrosiva, del tipo que come la piedra lentamente, año tras año. El laberinto, si está realmente allí abajo, está ahogado, y eso coloca a quien gobierna esas decisiones en un callejón sin salida cruel. Por un lado, anunciar al mundo el descubrimiento de la mayor maravilla perdida de la antigüedad y admitir que no se puede, o no se quiere, gastar la fortuna necesaria para drenarla y rescatarla, enfrentando la furia internacional. Por otro lado, mover el agua significa mover la irrigación de los agricultores, en un país que ya no consigue producir comida suficiente para su propio pueblo. Entonces, tal vez la decisión más conveniente, la más fría, haya sido simplemente esta: fingir que nada de esto sucedió. No excavar. No anunciar. Dejar que el agua haga el trabajo que el tiempo y el saqueo no terminaron. Y es aquí donde la historia deja el terreno firme y entra en la frontera de lo que aún no ha sido comprobado.
Porque después de las técnicas convencionales vinieron las alegaciones más extraordinarias. Empresas privadas, una de ellas con raíces en tecnología militar de satélite, afirman haber escaneado Jaguara desde el espacio usando métodos propietarios que dicen ser capaces de ver kilómetros por debajo de la superficie y distinguir granito de caliza, de metal, de vacío. Y hay que ser muy claro aquí. Esas técnicas son cajas negras. Sus métodos no son públicos, no fueron validados de forma independiente y sus afirmaciones no pasaron por ninguna revisión científica seria. Tienes todo el derecho de dudar. Yo dudo. Pero lo que vuelve esto fascinante e imposible de descartar de inmediato es que esas lecturas, hechas por equipos diferentes, con tecnologías diferentes, sin combinarse entre sí, llegaron a descripciones extrañamente parecidas. Hablan de 4 o 5 niveles de estructuras superpuestas, hablan de salones enormes, de 80 metros por 50, ligados por pasillos gigantescos, en profundidades de 40, 60, 80, 100 metros. Y hablan de que los niveles están separados por 20 a 50 metros de profundidad entre sí. Ahora, recuerde lo que Plinio escribió, 1900 años antes de cualquier satélite. Describió rampas y escaleras de 90 escalones para descender de un nivel a otro. 90 escalones. Haga la cuenta de la altura. Coincide, con asustadora coincidencia, con los 20 a 50 metros que las lecturas modernas alegan. Un romano muerto hace casi 2 milenios y una máquina del siglo XXI describiendo la misma escalera. Y hay una última alegación, la más perturbadora de todas, y justamente por eso la que exige la mayor dosis de escepticismo. Uno de los investigadores involucrados afirmó que, en el nivel más profundo, todos los pasillos convergen hacia un gran atrio central, como el vestíbulo de un centro comercial desde donde se ven todos los pisos de una vez. Y que, en el medio de ese atrio, sus lecturas habrían detectado un objeto aislado, un objeto de cerca de 40 metros de largo, no de piedra, no de madera, con una firma que él describió como metálica, diferente de todo lo que afirmó haber visto en toda su carrera. Él mismo admitió no saber qué era. Dijo que podría ser cualquier cosa, y aquí me detengo y digo, con la mayor honestidad que consigo, esto no está probado. No hay ninguna confirmación. Es la afirmación de un hombre, basada en un método que nadie puede verificar, sobre algo enterrado debajo del agua a decenas de metros de profundidad. No te estoy diciendo que hay un objeto metálico desconocido en el corazón de una maravilla egipcia. Te estoy diciendo que esa afirmación fue hecha por personas que dicen haber visto y que nadie, hasta hoy, fue autorizado a descender y probar que están equivocados. Y tal vez sea justamente ese el punto más incómodo de toda esta historia. Porque, al final, podemos descartar las cajas negras, podemos reírnos de las alegaciones de objetos metálicos y portales, podemos exigir pruebas que tal vez nunca vengan, y aún así sobra algo sólido, real, documentado y profundamente incómodo. Sobra Heródoto, que estuvo allí y dijo que aquello superaba a las pirámides. Sobra Estrabón, Diodoro, Plinio, Pomponio Mela, todos describiendo la misma estructura imposible con siglos de distancia entre sí. Sobra Flinders Petrie, que se arrastró por la oscuridad y que, tal vez sin saberlo, se detuvo encima del techo y se fue creyendo que era el suelo. Sobran los cimientos que él midió, grandes, lo suficiente para contener a todos los grandes templos de Egipto juntos, y sobra el agua, subiendo día tras día, empapando y corroyendo aquello que 2500 años de historia no lograron borrar. No necesitamos extraterrestres para que esta historia sea perturbadora. Basta el hecho simple y desnudo de que puede existir, debajo de un campo común en Egipto, una de las mayores construcciones jamás erigidas por manos humanas, perfectamente localizada, repetidamente detectada, y que, aún así, nadie excava. Que ella esté pudriéndose lentamente bajo el agua mientras discutimos, vacilamos y fingimos que no sabemos. ¿Y quién construyó aquello? ¿Y cuándo? ¿Y por qué? ¿Y qué exactamente está guardado en el nivel más profundo,
donde ningún historiador antiguo fue autorizado a entrar. Eso permanece hasta este exacto momento, una puerta cerrada. Heródoto golpeó en ella y fue mandado lejos. Petri se acercó a ella y el agua lo detuvo. Las máquinas la apuntaron desde el cielo y mandaron que se callaran. Cada generación que intenta abrir esa puerta encuentra el mismo muro. Tal vez por incompetencia, tal vez por dinero, tal vez por miedo, o tal vez porque alguien en algún lugar hace mucho tiempo decidió que aquello que está allí abajo es mejor que permanezca enterrado. El laberinto de Egipto no fue destruido, fue olvidado a propósito, y todavía está allí, intacto, paciente, en la oscuridad, esperando que alguien finalmente tenga el coraje y el permiso de descender. Esto aún no ha terminado.